Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén conectando con este seminario internacional de prácticas pedagógicas en contextos de encierro. Yo soy Ana María Rojas Didier, les saludo desde acá, Rancagua, en Chile, y vengo a mostrarles parte de lo que fue mi investigación para la tesis del magíster en didáctica de las ciencias experimentales, que lleva por título Enseñar en contexto carcelario, vivencias de docentes que enseñan ciencias naturales en el Liceo Herbert Vargas Wallis, CDP Santiago 1, un estudio de casos. Bueno, a modo de contextualización, señalar que el Liceo Herbert Vargas Wallis es un liceo municipal que está al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1. El Centro de Detención Preventiva Santiago 1 es el más antiguo del país y el liceo cuenta con más de 800 estudiantes em, dentro de un contexto en donde hay más de 7.000 personas al interior de este centro. La pregunta que originó esta investigación tiene que ver con caracterizar la vivencia de los docentes que enseñan ciencia en este liceo, puesto que desde la teoría se sabe muy poco cómo se vive didácticamente también en estos espacios, y fundamentalmente lo que a mí me lleva a esto tiene que ver con cómo se cruzan los elementos didácticos con los elementos más subjetivos o emocionales del profesorado. Es por ello que yo les puedo contar que al caracterizar las vivencias, eh, armé esta rueda, digamos, estos elementos en donde en primera instancia señalar que los docentes, los participantes, que fue una docente y un docente, ambos señalan generar modelos didácticos situados y flexibles. Es decir, hay modelos didácticos asociados a la enseñanza de la ciencia que no responden unívocamente a solo una de las posibilidades de los modelos didácticos, sino que son flexibles, puesto que se van adaptando según lo que va ocurriendo en la sala de clases. Y también según si esto está siendo analizado a la hora de evaluar o a la hora del discurso también. Em, Sin embargo, ambos docentes tienen también como punto base que separan desde la educación como un derecho humano y ven a sus estudiantes desde la posibilidad profunda de incidir en su proyecto de vida, y por tanto hay una validación del otro como un legítimo otro, en donde la alteridad y la dignidad humana es un elemento transversal en sus prácticas pedagógicas. Esto se relaciona con la motivación y los componentes afectivos emocionales que ellos mismos señalan, debido a que el establecer las confianzas, como también superar situaciones emocionalmente fuertes para ambos, es importante en este contexto pedagógico, digamos. Asimismo, señalan lo importante de haber tenido, en uno de los casos, la docente señala una formación docente situada, en donde la investigación y la reflexión pedagógica fue intensa, necesaria, pero también haber estado en un espacio de marginación social como lo es el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, acá en Chile. Y por su parte el docente señala lo importante de haber tenido experiencias laborales diversas para de alguna manera tener más herramientas para enfrentar este espacio pedagógico. Asimismo, ambos señalan como vivencia lo fuerte que es lidiar con otros agentes, como lo es la institución de Gendarmería de Chile, Genchi, quienes son los que organizan y gestionan la posibilidad, el acceso a la educación en las cárceles, debido a que ésta se entiende como un beneficio y no como un derecho. Por otra parte, la relación también con Mineduc, debido a que entre las decisiones pedagógicas contextuales que hacen, también logran llevar a cabo un proyecto de plan de trabajo pedagógico personalizado, debido a las incongruencias que hay entre la certificación de las personas que están privadas de libertad, la certificación, digamos, escolar, con lo que ellos realmente diagnostican. Y todo esto hace entender que para estos docentes la pedagogía es una práctica política, en donde hay un rol social totalmente consciente al ejercer la pedagogía en estos espacios, al enseñar ciencia en estos espacios, y por tanto podríamos relevar y revelar que hay un germen de alfabetización científica crítica, en tanto que esta última entendida como el objetivo más
progresista o más actual de enseñar ciencia en este contexto del planeta tiene que ver con orientar hacia la justicia social. Y por tanto, enseñar ciencia en la cárcel podría de alguna manera incidir en el objetivo de alfabetizar científicamente y críticamente a la población. Esto lo podemos ver en algunos comentarios que ellos hacen, que ambos participantes hacen. Por ejemplo, en la idea de enseñar ciencias para ver el mundo de otra manera, que entender que en todo lo que nos rodea hay ciencia. Por su parte, la docente 2 también señala esto de que la ciencia no es una ciencia objetiva, la idea para ella es que sus estudiantes puedan ser más reflexivos, autónomos, tomar decisiones a partir del conocimiento de la ciencia y que eso lo puedan de alguna manera llevar a sus proyectos de vida. Por otra parte, en cuanto a las decisiones pedagógicas que les señalaba, reorganizan, jerarquizan contenidos disciplinares, hacen un diagnóstico inicial, elaboran un plan focalizado y también hay ciertas dificultades como no poder realizar actividades prácticas, dificultades de habilidad de lectoescritora, etc. Entender la relación con gendarmería, esto de que no son dueños de casa en un recinto penitenciario, que no es cómodo, que, que no es cómodo ni para ellos ni para sus estudiantes. Y eso genera la incerteza también, el recambio estudiantil es muy alto. Acá hay una cita de la docente 2 en donde se posiciona políticamente, en donde la sensación de responsabilidad de entregar una educación de calidad a quienes han sido marginados históricamente implica entender desde la alteridad el sujeto con el que estamos dialogando en este proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia, pero también entenderlos desde la perspectiva sociohistórica que eso indica. Y también la alfabetización científica en función de generar la autovaloración como desarrollo actitudinal en el estudiantado, en tanto que valorarse a sí mismo podría ser incluso la base anterior de hacer cambios conceptuales, apreciar las capacidades propias para luego entender y poner en palabras otros fenómenos naturales. Eh, Aquí también hablan de lo importante de reencantar a los estudiantes y la confianza necesaria, como también lo fuerte de trabajar en un espacio en donde se escuchan gritos, donde se ve sangre en el piso, eh, donde es necesario generar buenos lazos y también superar la frustración o incluso la exigencia de sentir que hay que ser más creativa en un entorno así. Es por ello que lo que les señalaba anteriormente es que ambos señalan que hay tensiones tanto con Gendarmería de Chile, con Mineduc, y también lo importante de sus propias trayectorias educativas y profesionales. Es por ello que aquí yo les dejo la lámina para que puedan como revisar un poco ciertos elementos teóricos, pero lo que yo creo que vale destacar y reflexionar a partir de esto es que una práctica de una alfabetización científica crítica para estos docentes implica tomar decisiones pedagógicas contextuales y situarse sociohistóricamente sobrellevando tensiones con otras instituciones. Y por tanto, lo que yo considero muy necesario y urgente acá en la educación superior en Chile, lugar en el que me desenvuelvo también como profesora y formadora de formadores, digamos, es que es necesario ampliar los espacios de práctica profesional y atender a la diversidad en la formación docente, ya que esto puede incidir positivamente en las reflexiones y praxis pedagógicas necesarias para la educación científica con perspectiva de derecho humano, entendiendo que solo cuando situamos la práctica pedagógica en contexto en donde nos llevamos a pensar el qué, el para qué y el cómo enseñar ciencia, podríamos de alguna manera darle paso también a cómo estamos pensando esta alfabetización científica crítica en estos otros espacios. Y esto implica pensar obviamente que la dimensión afectiva emocional incide en la práctica pedagógica y por tanto en términos de modelo didáctico, incorporar la subjetividad del profesorado es un elemento sustancial,
porque el que se entiendan con un rol político, el que se entiendan desde la alteridad, los derechos humanos y los lazos que se van generando con sus estudiantes al interior de una cárcel, no es solo el contexto, digamos, sino que es el, el núcleo de acción para estos docentes. Una cita que yo creo que es muy importante es señalar que, como señala Dos Santos, si bien la transformación de la sociedad moderna es un proyecto político que debe ser asumido por diferentes grupos en diferentes contextos, la educación científica puede aportar su propia contribución. Y algunas implicancias para mí de este estudio tienen que ver justamente con eso, con reflexionar sobre la propuesta modelizadora en didáctica de la ciencia, eh, esta tensión entre la alfabetización científica y ciudadanía, considerando que en las cárceles quienes se encuentran allí no son considerados como ciudadanos. ¿Cómo se evalúa el aprendizaje actitudinal? Pensando que en los objetivos fundamentales transversales se habla del autoconcepto y la autovaloración, pero habitualmente las actitudes quedan en un tercer plano curricularmente hablando en los establecimientos, al menos de educación formal. Esta tensión de analfabetismo funcional, atender a la formación inicial docente, como les comentaba, y continua, y esta posibilidad de explorar y tomar aportes tan fundamentales como la didáctica para la didáctica de las ciencias desde otros paradigmas como la didáctica de la educación social o, o de la potencia. Entendiendo que esto es un estudio de caso muy limitado desde ahí, los documentos fueron muy pocos los que se analizaron, así que quizás son poco representativos. Eh, También se realizaron entrevistas semi-estructuradas, digamos, pero los documentos no fueron muchos. No fue posible observar clases y también hay un contexto limitado para el desarrollo del hacer en cuanto al aprender ciencias. Y eso también limita. Y hay hallazgos interesantes como también la alfabetización audiovisual y cómo esto tensiona con el analfabetismo funcional. Eso es lo que le podrías comentar y más comentarios y dudas los podemos ver eh, ahí en el foro de Classroom. Muchas gracias.